Bienvenidos a Ingenio al Aire, el programa de radio del Departamento de Ingeniería de la PUC. Buenas tardes amigos, les habla Vicky Ramírez y estamos acompañadas por el ingeniero Miguel Hasich y el ingeniero Alexis Dueñas, quien es el invitado del día de hoy. Hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Madre Tierra, así es que el tema de deforestación es el tema central que vamos a tener en esta tarde. Bueno, buenas tardes Alexis, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y creo que es una oportunidad excelente para reflexionar cuál es el futuro y el patrón de desarrollo del mundo. Hoy día es Día Internacional de la Madre Tierra. Antes era de la Tierra. ¿Y ahora? Bueno, es un localismo. Debemos reconocer que ahora en el mundo ya no hablamos solamente de globalización, sino de localización. Esto quiere decir que hay fenómenos locales que impactan globalmente. Uno de ellos es el tema de la deforestación, pero otro, esto tiene que ver con un modismo muy andino, la Pachamama, que tiene que ver con esta simbiosis de lo cultural que proviene precisamente de nuestros ancestros. No olvidemos que la cultura andina tiene una síntesis de 20 siglos y en estos 20 siglos ha tenido una relación armoniosa con lo que significa con el ambiente. De hecho, o sea que la el Pachamama, mundo nos está copiando de la Pachamama. Bueno, yo creo que hay un fenómeno de exportación de lo local hacia lo global y creo que me parece una marca Perú interesante. Sí, para conocerte un poquito. ¿Tú eres ingeniero agrónomo? Sí, yo soy agrónomo, soy egresado de la Universidad Estatal de Moscú, allá hice tanto el pregrado como mi primera maestría y luego regresé al Perú, trabajé alrededor de 15 años en el medio rural, precisamente en varias de las obras de los padres jesuitas. ¿En qué parte está? En Cusco, en la provincia de Quizpicanchi. Ah, mira, a ver. Sí, entonces... Hay otro cusqueño. Yo soy cusqueño, sí, pero yo soy de Quillabamba, pues. Ah, bueno, tú eres del oriente peruano. Oriente tropical. Así es. En cambio, yo sigo siendo más andino. No. Y estaba leyendo un poco sobre ti. Has trabajado en el mapa con Nicole Bernex, creo, ¿no? Claro, con Nicole Bernex hicimos el mapa provincial de Quizpicanchi. Fue una experiencia interesante. Recorrimos, creo, de las 120 comunidades campesinas que existen en la provincia de Quizpicanchi, recorrimos 106. Llegamos a zonas tan alejadas como Chichina, por ejemplo, que solamente se hace una jornada de 3 días a pie y medio día. O sea que nuestro Perú es grande. Es grande, diverso e importante, pero también soslayado, es decir, muchas de sus potencialidades no las conocemos, no la hemos investigado a fondo y tampoco le hemos sacado el provecho que corresponde al incorporarlos en un modelo de desarrollo cualitativamente diferente. Y bueno, si podemos hablar un poco acerca de lo que es la deforestación, porque eso es lo que estamos viendo en este momento, que este fenómeno implica todo con lo que es el cambio climático, afecta a todo. Entonces, ¿qué puedes decirnos acerca de eso? Hoy día escuchaba a nuestro ministro, Pulgar Vidal, que también es de la Católica, decir que el 22% de la contaminación, algo así, era con 22%, era por deforestación. Claro, el problema de la deforestación es múltiple, porque tenemos un cambio por lo que significa la gestión del territorio. Al cambiar la ocupación se hacen mayores emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, la agricultura sería la mayor contribución en términos de lo que significan estas emisiones, pero también la más afectada, porque estos suelos donde hoy se ubican los bosques primarios son suelos que bajo la cobertura arbórea tienen sentido y son fértiles, pero si les quitamos esta, rápidamente se deterioran y se degradan. Por tanto, esa utopía que siempre vemos a la Amazonía como un paraíso de fertilidad y abundancia permanente no lo es tal. El año pasado se publicó un estudio hecho por la FAO en la que nos dice que si la tasa de deforestación se mantiene como ha ocurrido a nivel mundial en los últimos años, entre el 35 y el 57% de las especies forestales desaparecerían al 2050, y esto es un drama. Es decir, perderían más o menos 1/3 de la biodiversidad vegetal que conocemos hoy en día. En el mundo. Peor aún, si la tasa de deforestación se mantiene al 2050, habríamos perdido alrededor de 289 millones de hectáreas de bosques en el mundo. Esto significa, si el Perú más o menos tiene entre 70 y 75 millones de hectáreas, alrededor de 3.5 veces la superficie forestal del Perú se habría perdido en el mundo. Peor aún, y justo a lo que tú anotabas y que me parece importante,
Si esta cifra se cumple, entonces estaríamos lanzando 169 gigatones de dióxido de carbono, que representa exactamente a la sexta parte de las emisiones que hoy tenemos en el mundo. O sea, es un problema crucial e importante que tenemos que ponerlo en la agenda. Y el problema no solamente es decir que este es un tema que afecta a los pobres y a los relegados y a los marginados. Esto se ha convertido en un problema nacional. Ahora he escuchado que Ollantaytamala ha ofrecido que para el 2030 las emisiones van a disminuir 30%. Pero como es un presidente que ya se está yendo, puede hablar lo que quiera. Bueno, sí, es parte de la licencia de los políticos, ¿no? Pero los políticos hablan cuando alguien les sopla algo. O sea, y el ministro es nuestro amigo, debe haber hecho un cálculo. La Amazonía, nuestros bosques, realmente es la que está dando el oxígeno, porque hay una teoría de que el mar, ¿no? A través de sus fitoplancton, ¿no? Es el que da el oxígeno, y por más que nos tiremos toda la Amazonía no va a pasar nada. A ver. Probablemente en el balance global esta afirmación pudiera ser cierta, en el balance global. Pero no hay que mirar a la Amazonía solamente como un generador de oxígeno, sino que tiene un conjunto de servicios ambientales, entre ellos la virtud de vía la fotosíntesis y la captura de carbono. Hay diversos estudios en que dicen que un bosque primario en principio puede almacenar alrededor entre 50 y 120 toneladas métricas de carbono por hectárea año. Lo cual es bueno, más. En realidad, si hablamos de 50 sería bastante poco, porque si hablamos de los bosques certificados de Chile, por ejemplo, esos están por encima de las 150 a 200 toneladas métricas de secuestro de carbono por hectárea. O sea, ellos sí están trabajando a favor, ¿no? Manejándolo bien, claro, les da plata y todavía... Pero que depende de qué, del tipo de árbol. Depende del tipo de árbol, de la densidad, depende de la formación del bosque. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestros bosques son bosques antiguos, no han sido renovados, se renovan no naturalmente. El manejo de las concesiones forestales todavía en este país está en pañales. Pero disculpe que te corte, es Chile y Perú, ¿no? O sea, nosotros tenemos cualquier cantidad de bosques y los aprovechamos marginalmente. Y ellos venden un montón más que nosotros. Así es. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Bueno, lo que hemos hecho mal durante muchísimos años es tener una visión solamente extractiva del bosque. El bosque para nosotros siempre ha significado solamente madera y nada más que madera. Esa es la primera regla que tenemos que cortar. No solamente eso es posible. De hecho, la segunda tendencia nociva en el país ha significado de que hemos pensado de que el bosque es una suerte de antípoda del crecimiento económico y de la modernidad. Es decir, hay que sustituirla, hay que talarla y sustituirla por agricultura intensiva, por ganadería intensiva, y entonces vamos a mejorar la situación. Y tenemos la imagen pues de los prados enormes y bien manejados que hay en Brasil, y pensamos que eso se puede trasladar mecánicamente a nuestra Amazonía, cosa que no sería posible. Yo pienso que tenemos una oportunidad estratégica importante. Yo decía, conservación y desarrollo económico pueden ir de la mano. Por ejemplo, hace poquito, el 2013, la empresa Disney decidió duplicar su flota de cruceros y lanzaron dos, Dream y Fantasy, los lanzaron y con eso duplicaron sus ingresos, pero duplicaron también su huella de carbono. Claro. Y como esto ocurre en un país, en una empresa basada en un país del norte, inmediatamente comenzaron las críticas por el tema de la gestión de esto, y se lanzaron a buscar en el mundo dónde podían encontrar una zona que les pudiera hacer sus operaciones de manera carbono neutral. Las encontraron en el Perú y las encontraron en la Reserva Natural Protegida de Alto Mayo. Cuéntame cómo es eso. En la Reserva Nacional de Alto Mayo, ellos financian procesos de lo que significan con los cuales se conserva el bosque se hace un proceso de certificación. O sea, nosotros somos un confesionario de los pecados del norte. De cierta manera, pero vamos al terreno económico. Se logró establecer que podían más o menos entre 50 y 120 toneladas métricas por hectárea por año se podía secuestrar de carbono. Adicionalmente, con los mecanismos previos, porque estamos hablando de una precertificación y una certificación, se logró tasar que $8 valía cada tonelada métrica que se secuestraba. La subido, ¿no? Estaba en 5. Ahora, sí, estaba en 5. Y ahora hay proyecciones
de que para el 2017 se pondrá en $20 la tonelada métrica si se logra una certificación, porque antes la certificación estaba en 17.50. En los pre-cert, que se llama, es decir, las certificaciones previas, que este es el caso, es 8, porque todavía Alto Mayo no, creo que todavía no está inscrito en el IPCC, en el panel. Eso quiere decir que Alto Mayo lo vamos a dejar como natural, Así ¿no? Y nos van a pagar por eso. Exacto. Van a pagarnos por el servicio ambiental, que significa secuestrar carbono. van a conservar. Eso se genera, o eso va a generar un crédito, una cantidad de créditos, permite contrapesar todas las emisiones que hacen estos dos cruceros, y entonces ellos van a tener derecho, y tú hablabas en antes, ¿quién da estas certificaciones? Bueno, en este caso lo da el IPCC, y ellos van a colocar un sello en que dicen que las operaciones de estos dos navíos son carbono Ecológicos, neutros, porque totalmente Perú cero. está ¿Qué pasa? dándonos el Ahora, oxígeno. claro, y ahora, ¿qué es lo que dice? ¿Y por qué lo hace? Por una sencilla razón. No creas que también haya condiciones altruistas, preocupación por la tierra, ni nada por el estilo, Obviamente sino también que no. hay negocio. Y Obvio. resulta que el perfil de los que viajan en estos navíos, 40% tienen alta sensibilidad con lo que le pasa a la tierra. Jóvenes. Jóvenes y, no lo creas, también adultos mayores y básicamente mujeres, porque son que llegan a la edad, Para que veas. a la- ¿Qué es? y ellos Mi dicen, hermanito, mi hermanito, Rarísimo. vas a ver. no quiero que se siga contaminando la tierra, no quiero dejarle esto a mis Es que es nietos, madre mis nietos. tierra, porque si lo hubieran puesto padre tierra lo de vendríamos repente, todo. lo vendemos, ¿no? Entonces, No, ahí si, no si hubiera nosotros hiciéramos un cálculo definitivo, $10, para hacerlo fácil, por, no digamos inmovilizar las 70 millones de hectáreas, sino la mitad, 35 millones de hectáreas, que cada una de esas en promedio capture 50 toneladas métricas, echemos plumas, son varios Claro. miles de millones de Sí, dólares que formarían parte del PBI. Es lindo, pero ese PBI se lo van a dar al gobierno y el gobierno corrupto lo va a invertir en otras cosas. No llega al pueblo. En el fondo, Va a dar nuestro trabajo, ¿no? primer Tiene que conservarlo. ministro del Ambiente, don Antonio Brac, ya falleció. Él, Amigo mío, muy amigo mío. él tenía razón cuando decía estas cosas. Es probable que el Estado redistribuya mal, o no redistribuya, pero va a generar empleo directo. Sí. Porque el hecho de que el bosque sea certificado Sí, significa claro, de que trabajo. hay que mantenerlo, y eso es Claro. trabajo directo, y eso son jornales y son Claro, condiciones. no sea. Bueno, Sí, no sé. Es para las personas que viven alrededor, pues es justo de lo que tú estás hablando, o sea que realmente no va a ser los millones, pero al menos le va a dar un estándar de vida y un trabajo que a veces no tienen. En el fondo sí. Yo creo que el mercado de carbono va a expandirse en los próximos años. Creo que la afirmación de don Antonio era una afirmación visionaria, no le hicimos caso. Él en su momento, en el año 2005, 2006, justo para el tema del debate presidencial, él escribió una nota sobre un país diferente, y él decía La Buena Tierra, que era nombrando lo que fue su programa televisivo. Sí. Él hablaba precisamente de que podíamos, la cifra no la recuerdo exactamente, pero me parece que era 250.000 de hectáreas podían ser reforestadas. Eso daba aproximadamente 100.000 trabajos directos, y eso con el tema de certificación de carbono, porque eso es algo que podemos modelar, qué tipo de especies se reintroduce, en qué densidades y qué características. Él calculaba el aporte de medio punto al Producto Bruto Interno. Y creo que son cifras que bien valdría la pena que la academia y nosotros los académicos pudiéramos revisarlas, volverlas a trabajar. Sí. En el 2014, cuando llegamos a la COP20, el Perú dio una mala noticia. Y la pésima noticia era, éramos países anfitrión, recibíamos a la COP y le tuvimos que decir, discúlpenos, en este año hemos talado más que en los 13 últimos años. En los 13 últimos años, más o menos, el score es 113.000 hectáreas por año. Pero en el año 2014 ya hablamos de 146.000 hectáreas por año. Y hoy, el 2015, las La verdad, proyecciones una hectárea nos es dicen, una cuadra entera, ¿no? sí, pues, Sí. 10.000 metros cuadrados. O sea, hemos talado 113.000 cuadras. En promedio durante los últimos 13 años. 13 años. 13 años. Indecible. Y el 2014 Claro, hicimos entonces- 146.000 hectáreas. ¿Qué es? O sea, 146. Dame una idea, ¿será todo el Callao más? Un poquito más, ¿no? Un poquito Mm. más. Hace algunos años, 10 fácilmente, varias ONGs llegaron al Congreso de la República y plantearon el tema de que las concesiones forestales debieran ser
liberadas de cierta manera y no solamente tenerla un único titular y convertirla en bienes valores que podrían ser transadas en el mercado. Como ahora está sucediendo. Exacto, y eso le daría mayor dinamismo. De hecho, hay un columnista en Comercio que sostiene que probablemente, bajo otras experiencias que han ocurrido en el mundo, el saneamiento de los derechos de propiedad, en este caso los derechos de aprovechamiento de este recurso, y su transabilidad en el mercado permitiría reducir drásticamente la tala ilegal. Pero igual que se ha ubicado la minería informal, ¿dónde está? Y están tratando de formalizarla. Entonces igual me imagino que sea esto, o sea, si ya están ubicados, o sea, porque realmente satélites y todo, va a ser más fácil poder organizarlos de manera más formal, y sobre todo bajo ciertas leyes, y que no realmente solamente talen, sino que también comiencen a replantar, ¿no? O sea, porque si no van a malograr y todo. Hay varios economistas que sostienen, y me parece muy bien lo que señalan ellos, y dicen, miren, si ustedes le demuestran matemáticamente, es decir, a nivel de ingreso, como lo perciben Matemática en para el los bolsillo. economistas, o sea, Exacto. dólares. Si usted le demuestra que al talador informal va a recibir más conservando el bosque y aprovechándolo de una manera distinta, lo va a hacer porque es un agente racional. Pero si lamentablemente la tala sigue siendo más competitiva y ventajosa en términos, es lo mismo. Claro, o sea que no querían dejarla hasta que se les dio cosas alternativas, ¿no? ¿Aló? ¿Sí? ¿Cuál es tu pregunta? Hola, sí, yo quería saber si actualmente en el Perú existía alguna iniciativa para formalizar a estos taladores, vale la redundancia, informales, porque, o sea, de repente puede que no haya otra actividad que sea tan competitiva como esta, pero de repente no se trata de eliminarla, sino de formalizarla y darle el apoyo que necesitan para hacerla formal. A ver. Sí, bueno, hay una iniciativa que me parece interesante. Esta iniciativa se firmó en el marco de la COP20. Este es un programa que se llama un Fondo Verde, que ha sido constituida por Noruega y Alemania, y es contra resultado efectivo, es decir, cada punto de la tasa de deforestación que baje el Perú a través de estrategias de conservación le van a ser retribuidas. Este fondo ha tenido... ¿Nos van a dar plata? Sí, el fondo son 250 millones de dólares. Uy, que había cortado Y mi árbol. 250 millones de dólares son programas que están vinculados a la conservación y al aprovechamiento sostenible del bosque, así que no hay razón para que colectivos de voluntarios, universidades, centros experimentales, ciudadanos de a pie puedan hacer iniciativas con las comunidades locales y establecer mecanismos de conservación, inscribirlos en el programa, certificarlos, darles su sostenibilidad a largo plazo y buen provecho. Ahí hay Yo sé que 250 sí está dando resultados, porque ahí donde yo soy ya hay una zona que nadie lo toca y la señora vive feliz, recibe su dinero, ¿no? Y lo tiene cuidando, ¿no? O sea, eso creo que es una de las salidas que podemos tener acá en nuestro país. Yo creo que hay una oportunidad futuro. Las nuevas generaciones que vienen son altamente sensibles a este problema. Yo creo que para ahí va la cosa. La inversión en educación es sumamente importante. Analice el comportamiento ambiental de los menores de los chicos de 5 a 8 años y compáralos con los que estaban de hace 20. Sí. El progreso es enorme. Yo creo que no debemos ser fatalistas, menos en un día como hoy, que es el Día de la Tierra, y yo sí creo que de la Madre Tierra, yo sí creo que hay la posibilidad de cambiar. Exacto. Al menos piensa un poco más. Sí. O sea, al menos recae en ciertas cosas cuando uno les dice, porque también algunos no tienen esa formación, ¿no? Eso se ve en clase. O sea, en general, ¿no? Botellas, papeles, por favor, eviten, reciclen, hagan. Y recién comienzan ellos. ¿Para qué sirve? Pero los nuevos ya están. Por ejemplo, te comento algo que suele suceder cotidianamente en los semestres que dicto aquí en la universidad. Llego y les digo, no, es que, ¿por qué dejas ese recipiente ahí? Ponlo por favor en el tacho. En el tacho de basura. Y entonces digo, al próximo que vuelva a decir basura lo voy a jalar. ¿Por qué? Porque una cosa muy simple, es un residuo. Y el residuo está basado en el concepto de no utilidad, pero no de una utilidad para mí. Pero para otra persona podría tener utilidad, y de hecho varios de estos se reciclan, ¿Cómo se tengo reutilizan. que decir? O sea, para que no me enoje. Residuo sólido. El tacho de residuos sólidos.
La universidad ha hecho un trabajo fenomenal en el tema de segregación en el punto de origen y tiene eso muchísimo sentido. Por ejemplo, la campaña de recolección en recipientes ad hoc de las pilas y baterías es un golazo, ha sido ampliamente Eso reconocido. funciona, pero la parte de la basura no funciona. La parte de los residuos pareciera no estar funcionando y todavía ahí tenemos Porque que creo que los incidir más. recolectan, porque acá se segrega. segregan, pero afuera Pero cuando se junta dispone, todo. se disponen juntos y eso está mal. ¿Qué pasa si no tenemos un presidente ecológico? ¿Podría cambiar este país en unos 20 años? Yo creo que el escenario de tiempo es bastante más largo, sería materia de un día de estos volvernos a juntar y conversar. Yo tengo algunos datos que ofrecer sobre lo que han sido las dinámicas de patrones de crecimiento y desarrollo de los últimos 15 años y qué ha pasado con el capital natural. Y solamente Pero concluiré si que ahora en el cambiamos la Perú educación puede cambiar rápidamente. puede cambiar rápidamente. Ok, muchas gracias. Gracias a usted. Adiós, amigos. Gracias.